Hola a todos, muy buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la organización por contar conmigo para este tercer Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Estudios Literarios, concretamente para el simposio enfocado hacia la literatura comparada, donde voy a realizar las tres conferencias de las cuales ya he publicado dos. Mi nombre es Javier Domingo, soy doctorando por la Universidad de Zaragoza, escribiendo una tesis sobre la aplicación de los géneros de reflexión teorizados para la novela por parte de Mijail Bakhtin, Beltrán Almería y Antonio Viñuales, para analizar los símbolos y trascendencia del cine de John Ford. Esto lo voy a abordar a través de tres estudios de caso, pues como ya he comentado, dos de ellos ya publicados, por un lado El joven Lincoln y por otro lado El último hurra, y por último, pero no por ello menos importante, esta tercera conferencia de presentación para abordar la película Tres Padrinos. La justificación de esta metodología reside en un vacío académico. La problemática de ahondar en el análisis de las obras del séptimo arte de manera sistémica, a partir de la clasificación que ofrecen los géneros clásicos. Esto se puede explicar a través de un caso, como numerosas películas de John Ford, La diligencia, Tres padrinos, Los dos cabalgan juntos, El hombre que mató a Liberty Balance o Centro del desierto, Pasión de los fuertes, se han clasificado como western al tener las mismas características superficiales, cuando realmente nada tienen que ver pues entre ellas las unas con las otras. Es evidente que existen los mismos elementos superficiales. Una capa literal que es visible al espectador, bien sea a través de vaqueros, de paisajes desérticos, de sheriffs, de pistolas o de viajes. No obstante, también resulta evidente que, en el momento en el que se ahonda en ellas, es posible percibir su disparidad. Hay una limitación en su comprensión por el carácter superficial de las categorías clásicas, incapaces de andar en las reflexiones que suscitan los símbolos de cada obra. De este modo, y sin caer en adanismos, tanto en esta videoconferencia como tanto esta videoconferencia y la correspondiente publicación para el Congreso, como en la tesis doctoral que estoy realizando y que me dirige Antonio Viñuales, el objetivo que pretendo alcanzar consiste en analizar de manera sistémica y novedosa la profundidad simbólica de varias obras del cine de John Ford, una apuesta que demuestro válida a través de las categorías superiores a las actuales, que permiten adquirir una mayor perspectiva sobre la dimensión estética del cine, explicando sus virtudes como poética capaz de reflexionar sobre los grandes cambios en la cultura, historia y filosofía a lo largo del tiempo. El estado del estudio del arte en general y de los medios audiovisuales en particular ha quedado tradicionalmente limitado a la academia bajo las teorías de estilo y contenido, es decir, que el foco en los estudios se ha visto restringido bien a las técnicas compositivas de carácter formalista, bien a los contenidos, refiriéndose a personajes y la trama argumental. Así, estas opciones han por lo general obviado un tercer pilar de estudio, que es sin embargo fundamental para la aproximación más amplia al carácter trascendente del arte. Y este tercer pilar del conocimiento es el campo de los géneros y símbolos, fruto de un devenir histórico y cultural determinado y que explican a las dos anteriores. Les das un sentido conjunto de cohesión y una mayor amplitud. Esta obra, Los tres padrinos, relata la caída en desgracia de tres ladrones, Robert, Will y Pedro, quienes tras atracar un banco han de vagar por el desierto sin apenas recursos por la persecución a la que son sometidos por el sheriff, interpretado por Ward Bond, y las fuerzas de la ley y el orden. Su tránsito, así como su enfoque vital, vive un cambio de 180 grados cuando se encuentra una mujer moribunda a punto de dar a luz en ese espacio inhóspito. Así, estos tres forajidos se convierten en una suerte de tres reyes magos rodeados de una simbología bíblica, que se redimen de la fechoría del pasado a través del intento de salvar a este inocente recién nacido de las mortales garras del desierto. La película, estrenada por John Ford en 1948, muestra bajo la capa de un juego de persecuciones y epifanías, una combinación de géneros para la reflexión, entre los que se encuentran la preparación y resolución de una crisis mediante la aventura moderna de unos personajes de origen humilde, a través de un viaje por el desierto salteado de momentos donde impera la ley de la necesidad, que detallaré más adelante. Así se llega a la crisis de los tres personajes principales, un momento umbral que actúa como núcleo irradiador de la obra y de la historia. El nacimiento de un bebé completamente desprotegido por el fallecimiento de su madre, tras lo cual se vive un proceso educativo de estos forajidos protagonistas, una asunción de nuevos valores a través de los cuales se pueden redimir, dándose un cambio de vida que les permite regenerarse para conjuntamente salvar al niño recién nacido, símbolo del futuro de la humanidad. Tras el atraco, logran huir, pero a Will le hieren y pierde mucha sangre, algo que le irá lastrando hasta su prematuro final antes del final de la película. Otro percance que tienen en la huida ha sido que Buck, el sheriff, disparó
al saco donde tenían el mayor depósito de agua por el camino, lo que supone de ahí en adelante un desafío añadido, dado que se han de enfrentar al desierto sin apenas nada para beber. Para entender el poder simbólico del desierto en la obra, emplea a Juan Eduardo Cirlot, para quien el significado del desierto es profundo. Le cito: el valor específico del desierto como lugar propicio a la revelación divina, por lo cual se ha escrito que el monoteísmo es la religión del desierto. Ello es a causa de que, en cuanto al paisaje, en cierto modo negativo, el desierto es el dominio de la abstracción que se halla fuera del campo vital y existencial, abierto solo a la trascendencia. Además, si el agua está ligada pues a las ideas de nacimiento y fertilidad física, se opone en cambio a la perennidad espiritual, y la humedad se ha considerado siempre como símbolo de corrupción moral. En cambio, la sequedad ardiente es el clima por excelencia de la espiritualidad pura y ascética, de la consumición del cuerpo para la salvación del alma. Sea como fuere, que el sheriff y su mujer estuvieran esperando a parte de su familia en tránsito por el desierto, con quien más tarde los forajidos coincidirán, como que el disparo del sheriff acertase justo en el saco de agua donde los forajidos tenían su mayor reserva de agua, sirve para agudizar aún más el significado de todo el periplo de estos tres bandidos. Dos coincidencias que se explican a través de un concepto que, heredado de la casualidad emprendedora de Mijail Bakhtin, ha desarrollado con mucho acierto Luis Beltrán Almería, lo que viene a llamar la ley de la necesidad. Una ley que es heredada del pensamiento mágico de la prehistoria y llega al pensamiento histórico moderno vinculado a la idea de azar o voluntad divina. Este concepto se condensa en algo que si algo ha de ocurrir, ocurrirá y sucederá. Es decir, si para que el arco narrativo se complete y se logren transmitir unos valores determinados, o por el contrario, unos contravalores sobre cómo no se ha de actuar, ha de ocurrir algo que a ojos del espectador racional resulta inverosímil, pero que sin embargo ocurre. Como explico, esta ley se repetirá en numerosas ocasiones a lo largo de esta obra. El drama de las persecuciones se aligera a través de personajes y escenas cómicas, como la señora Miss Flory, Jane Darwell, que es otra clásica de la John Forest Stock Company, la compañía de actores que generalmente actuaba a lo largo del tiempo siempre en las películas de John Ford. Pues en este caso, por ejemplo, también actúa en Las Obras de la Ira o El Último Hurra. Que se encarga de cuidar de unos depósitos, haciendo constantemente bromas sobre con cuál de todos los vigilantes del sheriff se va a casar. Pues una evidencia de cómo el género de crisis teorizado por Beltrán Almería fusiona lo sublime de la transformación vital drástica con aspectos grotescos y carnavalescos, heredador de la tradición literaria. En el caso de La huida, los padrinos, la risa como elemento democratizador necesario para la educación en la literatura moderna. Se da gracias a las situaciones cotidianas de dudas que emanan de tres hombres que han de hacerse cargo de una criatura, y como estos se debaten acerca de qué harían ellos si fueran su madre y tuvieran sus conocimientos. Una inversión en el rol de género con una perspectiva algo cómica, pero siempre desde la ternura y la cercanía. Esto sirve como palanca que les hace madurar e involucrarse desde el primer momento en el cuidado de su nuevo ahijado. La implicación llega a tanto nivel que roza lo cómico también cuando se preocupan incluso de emplear un vocabulario más adecuado para que el recién nacido no escuche ni aprenda palabras que puedan ser malsonantes. El camino por el desierto les vuelve a poner al límite, abandonando todas sus pertenencias materiales para ir más ligeros, incluso terminando por sucumbir ante sus garras tanto Will como Pedro. Como he comentado anteriormente, el símbolo del desierto como espacio donde se consume el cuerpo hasta las últimas consecuencias en pro de la salvación del alma. Cuando Pedro se queda tirado moribundo en el suelo, antes de pedirle el revólver a Robert para suicidarse, reza un Padre Nuestro, pide perdón por sus pecados y con el último aliento desea feliz Navidad a Robert, de nuevo dejando presente la cuestión religiosa del periplo. La película termina con Robert yendo a la cárcel, una breve temporada mientras suena Shall We Gather at the River, estableciendo Ford un paralelismo con el entierro de la madre de la criatura. La primera vez que suena es como un himno fúnebre, pero esta última vez como canto al nuevo nacimiento social tras la expiación de los pecados de Robert, que pasa de forajido a héroe integrado en la comunidad gracias al poder de la fe como faro moral de las sociedades modernas, vehiculado a través del ritual de la música, un lugar común dentro del cine fordiano. Sea como fuere, este proceso educativo, así como el viaje,
quedan relegados a un papel complementario respecto al núcleo de la historia, la crisis que viven estos proscritos durante el viaje, quienes, mediante el juramento de protección, se embarcan en una aventura moderna en la que, gracias al proceso educativo, buscan la recuperación del idilio comunitario. De este modo, Ford ofrece aquí una visión optimista del ser humano, quien, a pesar de los errores cometidos en el pasado, es capaz de eximirlos a través de los actos y hallar el perdón comunitario para reintegrarse en la polis, si se amolda a las coordenadas morales cristianas en esta película tan alegórica. Cerrando, el faro moral que propone Ford para la salvación humana es la fe como palanca redentora y la música procedente de himnos cristianos para inspirar a la población, generando un pegamento social armónico frente a la soledad y peligros de los desiertos que los rodean. Así, los tres forajidos, como los tres reyes magos, pasan de una cosmovisión pagana, ajena a los códigos morales religiosos, repleta de un salvaje bandolerismo, a abrazar el cristianismo a través de la ofrenda al recién nacido, con la salvedad de que en el relato bíblico acuden a dar regalos al niño recién nacido, mientras que en esta obra el regalo son ellos como salvadores del hijo, socorriendo a la madre en el parto. Al tiempo que este recién nacido actúa como regalo para un cambio de conciencia y costumbres, permitiendo que estos renegados vuelvan al redil del camino comunitario, reconstruyendo la unidad a partir de la fragmentación. Las claves del pensamiento estético moderno se traducen en la existencia de géneros y de un simbolismo complejo, que apunta a las grandes tareas de renovación del pensamiento en la modernidad, entendido modernidad como momento histórico y cultural en el que paulatinamente se van diluyendo los viejos lazos del pueblo, la casta, el feudo, el estamento, la familia, surgiendo la noción del individuo libre para tomar sus decisiones al precio de estar solo y separado de la comunidad, puesto que el peaje de la libertad siempre es la soledad. De este modo, lo que se promueve a través de esta tesis es construir una propuesta capaz de superar la fragmentación de los estudios literarios y apostar por un enfoque interdisciplinar para una mejor y más amplia visión del patrimonio artístico como herramienta a través de la cual reflexionar sobre el ser humano en sociedad y su tránsito por la gran historia. Así, los puentes artísticos que pueden establecerse a partir de este estudio interdisciplinar sobre la filmografía de John Ford buscan, a partir de la estructura de los estudios de los géneros cinematográficos como herederos de los géneros literarios, estudiar no solo el motor de las acciones de la trama, sino los símbolos que aglutinan sobre estos géneros, el contexto en el que John Ford realizó cada obra, el contexto histórico en el cual se desarrollan los acontecimientos plasmados, la importancia de la obra y sus conexiones con la filosofía, así como otras obras literarias. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia, así como de las dos anteriores. Y nada, estamos en contacto. Cualquier duda o pregunta que les pueda surgir a lo largo del congreso, estoy a su entera disposición para resolverla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.